Vamos a presentar a la nueva ponente, es la licenciada Miriam Gamarra Soto, licenciada especialista en unidad de intensivos, llevando una maestría en gestión de salud. Actualmente está laborando como enfermera asistencial en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 3 Goyeneche, Arequipa. Como mencioné, el tema que va a exponer es manejo y cuidado de pacientes con traqueostomía. Adelante, licenciada Miriam. Buenas tardes. Un ratito, por favor, voy a apagar mi laptop. Es un gusto poder participar en este cuidado holístico, que es un cuidado integral. Y es interesante saber mucho sobre traqueotomía, porque tarde o temprano siempre algún paciente nos llega a nuestras manos con traqueotomía y nosotros tenemos que dar un cuidado, pero no solamente un cuidado asistencial, sino también un cuidado humanizado. Por favor, si me podrían subir el PPT. Ya, en este momento lo subimos. Muchas gracias. Entonces vamos a ver todo lo que es manejo y cuidado de pacientes con traqueotomía. Entonces, primero tenemos que ver, la doctora Claudia Vegaso dio la definición, pero siempre es bueno dar o recordar, ¿no? Hay que darle enter, por favor. Entonces, vemos que la traqueotomía, ¿qué es? Va a ser un procedimiento quirúrgico en el que se va a realizar una abertura en el cuello para permitir que el acceso directo a la tráquea. Y a través de esta va a haber una incisión ejecutada en el cuello y la inserción de un tubo o una cánula para restablecer esa vida aérea. ¿Qué va a hacer esto? Va a permitir una función respiratoria. Ahora, esta traqueotomía es un procedimiento más utilizado en donde, en unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo y manejo de cuidado de pacientes con traqueotomía como enfermeras? Nuestro objetivo primerito va a ser mantener una vía aérea permeable. ¿Qué va a hacer? Prevenir las infecciones respiratorias, mantener la piel circundante del estómago en condiciones óptimas y educar al paciente y la familia en el manejo de su traqueostomía. Siempre y cuando este paciente a salir, ya va a estar en familia con su traqueotomía. Si no, también tenemos que hablar con nuestro paciente cuando está en nuestra unidad con traqueotomía. Entonces, ¿para quiénes están indicados? Para recordar lo que nos dijo la doctora, ¿para qué? Para evitar una obstrucción de vía aérea, ¿no es cierto? Cuando también, pasamos a la siguiente, por favor, cuando tenemos traumatismos cervicales con lesiones severas de los cartílagos tiroides o cricoides, como dijo la doctora en la anterior ponencia, ¿no? Huesodioides o vasos grandes. Cuando tenemos enfisema subcutáneo, cuando hay fracturas faciales y de mandíbula que pueden desencadenar una obstrucción de la vía aérea superior. Cuando hay edema. También cuando se va a prever una vía
a largo tiempo para ventilación mecánica en caso de una insuficiencia respiratoria. Sabemos que cuando un paciente está con tubo orotraqueal, a los 15 días se tiene que pasar a traqueotomía porque el tubo orotraqueal puede llevar a una neumonía, ¿no? Por asociada a una ventilación mecánica. También en caso de manejo de inadecuado de secreciones, en forma de profilaxis y también entre otras maneras que puede utilizarse traqueotomía. Entonces, ahora, cuidados de enfermería en traqueotomía. Los cuidados de enfermería en traqueotomía van a ser muy fundamentales para qué, para garantizar el bienestar y recuperación del paciente, que ha sido sometido a qué, a un procedimiento quirúrgico. Estos cuidados de traqueostomía van a estar encaminados a qué, a mantener la permeabilidad de la vía aérea y qué más, sobre todo, evitar infección y para buscar estrategias para mejorar la adaptación de este paciente a esta nueva situación en la que se encuentra. Asimismo, debemos tener conocimiento sobre las posibles complicaciones con el objeto de detectarlas y tratarlas, porque nosotros las enfermeras somos las que estamos siempre al lado del paciente. ¿Para qué también es? Para brindar que una atención holística al paciente. Es indispensable proporcionar una especial atención a la ansiedad sufrida por el estado de salud y más aún considerar que puede agudizarse al enfrentar el problema de comunicación y baja autoestima. Es mucho ver a veces en la calle, porque si se encuentran a veces pacientes que están con una chalina y el paciente termina el proceso de la traqueostomía, hasta el momento de que va a regenerar la piel, también su autoestima se va a ver afectada, ¿no? Entonces, con el compromiso con el cual se involucra el equipo de salud y muy especialmente a los familiares y amigos del paciente. Entonces, nuestro cuidado de enfermería en la traqueotomía. Vamos a hacer que uno de los primeros aspectos claves en los cuidados de enfermería en la traqueostomía es mantener la vía aérea despejada y libre de obstrucciones. Ustedes dirán por qué. A veces se da el caso de que no sabemos manejar una traqueotomía y mucho menos podemos aspirarlas. Mm, es algo relevante o a veces que pasa, ¿no? Eh, que a veces van a aspirar la traqueotomía y en vez de aspirar por la tráqueo, aspiran por la boca, ¿no? Entonces, no se está cumpliendo el mantener vía aérea despejada, libre. Ahora, esto implica también controlar constantemente la presencia de secreciones en el tubo endotraqueal e inmediatamente aspirar a través de una sonda de succión. Además, es fundamental asegurarse de que el paciente respire de manera adecuada y que el tubo permanezca en su lugar y sin fugas. Como dijo la doctora Regazo, hay que verificar siempre el CAF. Nosotros vemos nuestras palmas de nuestra mano, vemos la palma de la mano y presionemos una parte de la palma. Ese mismo que se palpa, esa misma hendidura que estamos haciendo en la mano, eso mismo se tiene que reflejar en el CAF. Aparte de que el CAF también tiene que tener su em, milímetros de mercurio a los que va a estar inflado. También entre los cuidados es el cuidado de la piel alrededor de la incisión de la traqueotomía. A veces da pena cuando viene el paciente con traqueotomía y ulcerado alrededor de la tráqueo. Entonces, para esto, ¿qué debemos tener? Evitar es necesario mantener la zona limpia y seca. Y para esto, como tenemos que evitar la acumulación de la humedad o suciedad que podría llevar también a una infección. Además, se debe que siempre inspeccionar y limpiar el tubo de manera regular para prevenir cualquier tipo de acumulación de moco, sangre o costras. Sabemos que la sangre o el moco son caldos de cultivo, ¿no? Para bacterias. Entonces, eso tiene que estar seco. Dentro de los cuidados de enfermería, también tenemos que ver la alimentación. Es crucial que debemos asegurarnos de que el paciente reciba la nutrición adecuada. Cuando un comienzo, como se ve en la figura, tiene que tener su zona nasogástrica, tiene que estar permeable. Tenemos que estar viendo de que esté en el estómago. Y es fundamental siempre verificar la posición correcta de la sonda
y mantener un registro preciso de la cantidad de alimento que ha sido administrado para evitar complicaciones como la aspiración o la desnutrición. Ahora, si mi paciente está despierto y tiene que alimentarse, como dice, entonces ya el CAP, por decir, el CAP ya tiene que estar desinflado. Se empieza a dar líquidos con colorante, por decir, agüita y gelatina, para ver si es que sale por el estómago. Entonces, también entre los cuidados de enfermería, vemos que estos solo son algunos de los cuidados básicos, ¿no? Que debemos tener en cuenta de la traqueotomía. Recordemos que cada paciente es único y puede requerir un plan de cuidados personalizados. Es esencial que los profesionales de enfermería debemos estar siempre capacitados y actualizados en esta área para un manejo óptimo de este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuál es la importancia de los cuidados de enfermería en una traqueostomía? Entonces, vamos a recordar otra vez, decimos que la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se crea una abertura en la tráquea. ¿Para qué? Para permitir la entrada de aire directamente a los pulmones. Este procedimiento puede ser necesario en casos de obstrucción de vías respiratorias, recordamos, ¿no? En el caso de parálisis de las cuerdas vocales, entre otras condiciones. Sin embargo, una vez realizada la traqueostomía, es fundamental contar con los cuidados de enfermería adecuados para garantizar que vamos a garantizar en nuestro paciente el bienestar y su seguridad. Entonces, los cuidados de enfermería en la traqueostomía van a comenzar. ¿Desde dónde? Desde la limpieza, una vigilancia constante de la abertura para prevenir infecciones. Es importante, siempre va a redundar, mantener el área limpia y seca, volviendo a decir que evitando que se acumulen secreciones o restos de alimentos también. Además, se debe revisar regularmente el estado de la traqueotomía para detectar posibles signos de complicaciones, ¿no? Como puede ser que esté enrojeciéndose, esté hinchando o incluso esté sangrando. Además de la limpieza y los cuidados de enfermería en la traqueostomía, incluyen que la administración adecuada de medicamentos y la provisión de asistencia respiratoria. También es fundamental garantizar que el paciente reciba medicación prescrita en el momento adecuado y la dosis correcta. Asimismo, se debe llevar a cabo técnicas de aspiración. ¿Para qué? Para remover las secreciones acumuladas y asegurar una adecuada oxigenación. Dentro de la importancia de los cuidados de enfermería en la traqueostomía también, entonces, recordemos que los cuidados de enfermería, volvemos a repetir, vamos a desempeñar un papel fundamental en el cuidado de los pacientes con traqueostomía. Desde la limpieza, vigilancia constante, la administración de medicamentos, la asistencia respiratoria, cada cuidado debe ser realizado con precisión y atención. ¿Para qué? Para promover la recuperación y el bienestar del paciente. En el campo de enfermería, los cuidados de las personas que se someten a una traqueostomía son fundamentales para garantizar su bienestar y promover una pronta recuperación. Una traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la apertura, ¿no es cierto?, o la abertura en la tráquea para asegurar una vía aérea despejada. Vamos a tener algunas pautas claves para el cuidado de enfermería en traqueostomía. En primer lugar, vamos a tener que es esencial mantener la vía aérea limpia y despejada de secreciones. Esto se va a lograr mediante la aspiración regular de las vías respiratorias con un catéter adecuado. Durante este proceso es importante recordar realizar un lavado de manos adecuado y utilizar medidas de prevención de infecciones para evitar la transmisión de patógenos. También es importante vigilar de cerca la condición de la herida de la traqueostomía y observar si hay signos de infección o reacciones adversas. Se debe limpiar y cambiar regularmente los apósitos, aplicando técnicas asépticas para minimizar el riesgo de complicaciones. Si se observa cualquier cambio preocupante, se debe informar inmediatamente al equipo médico. Muchas veces por temor, no avisamos, entonces, pero no hay que tener miedo, tenemos que avisar porque es en bien del paciente. Y recordemos el dicho, ¿no? Al mejor escribano se le va la mano. Entonces, nosotros somos seres humanos que
estamos haciendo lo correcto, pero a veces algo falla o se movió, ¿no es cierto? La traqueotomía, en vez de estar recta, se movió, entonces ya no pasa el aire. Entonces tenemos que avisar para ver qué hacemos en ese momento. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la correcta colocación y fijación del tubo de traqueotomía. En la figura se va mostrando cómo está recto. Esa es la posición que debe tener la traqueotomía. No puede estar hacia un costado, hacia arriba, hacia abajo. Entonces tiene que estar recto. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Revisar regularmente la posición del tubo y asegurarnos de que esté libre de obstrucciones. Además, debemos monitorear constantemente la función respiratoria del paciente para vamos a detectar cualquier dificultad o haya un cambio significativo. Estas son algunas pautas también y recomendaciones básicas para el cuidado de enfermería en la traqueostomía. Recordemos otra vez, cada paciente es único y puede requerir un plan de cuidados personalizados. La comunicación constante con el equipo médico y la actualización de conocimientos basados en evidencia son una base para brindar una atención de calidad a estos pacientes. Ahora, tenemos que tener en nuestros servicios un protocolo de cuidados de enfermería en la traqueostomía. Entonces, en enfermería es fundamental que debemos contar con protocolos de cuidados de todo tipo, específicos para cada procedimiento. Uno de estos procedimientos que requiere es un protocolo de cuidados de enfermería en la traqueostomía, a atención especial en la traqueostomía. La traqueostomía es una intervención quirúrgica, y recordemos que en la cual se va a crear una apertura o una abertura en la tráquea para facilitar la respiración. Entonces, dentro de esto vamos a tener los cuidados de enfermería de traqueostomía, que van a jugar un papel crucial en el manejo y la prevención de complicaciones. Es importante que debemos asegurarnos que la cánula de la traqueostomía siempre esté limpia y en buen estado, ya que esto ayudará a garantizar una adecuada ventilación y evitar infecciones. Además, se debe mantener una estrecha vigilancia de la vía aérea, controlando la permeabilidad y evitando obstrucciones. Ahora, la limpieza adecuada del estómago es otro aspecto clave del protocolo del cuidado. Esto va a implicar usar técnicas asépticas para prevenir infecciones. ¿Ya? Debemos lavarnos las manos siempre antes y después de manipular, recordemos, la vía aérea y utilizar soluciones desinfectantes. También es fundamental asegurarnos de que la piel del alrededor del estómago esté seca y libre de irritaciones. Ahora, el estómago traqueal debe limpiarse una vez al día o más de ser preciso, o cada vez que lo requiere el paciente. Una buena idea es designar un lugar fijo, si es que van en casa, para colocar el material y realizar los cuidados de rutina de la traqueostomía. Ahora, esto de tener dos juegos de cánulas no solamente es para domicilio, sino también para el servicio donde estamos trabajando. Debemos tener dos juegos de cánulas para poderlas sustituirlas mientras hacemos la limpieza. El paciente ahora debe estar bien cómodo, con el cuello en extensión y con una buena luz. Y la enfermera debe lavarse las manos y ponerse guantes estériles. Revisar la piel. Tenemos revisando irritaciones, signos de infección. Una vez limpio el estómago, intercalando entre la piel y el paciente y la cánula, se colocan gasas limpias, o en algunos casos van a ver que encuentran unos baberos para mantener la zona lo más limpio y seca posible. Estamos dando el ejemplo, ahí tienen un babero, tienen el apósito, ¿no es cierto? Y tratemos de no cortar las gasas cuando hacemos la curación. ¿Por qué? Porque las gasas van a liberar esas pelusas. Entonces, y como es una vía aérea que ingresa directo, puede ingresar una pelusa. En resumen, los cuidados de enfermería en la traqueotomía son esenciales para garantizar el bienestar y la seguridad del paciente, desde la correcta limpieza de la cánula hasta la vigilancia constante de la vía aérea. Cada detalle debe ser meticulosamente atendido. Estos protocolos de cuidados rigurosos son necesarios ¿para qué? Porque tenemos que minimizar el riesgo de complicaciones y asegurar una correcta recuperación del paciente. Esto es un recuerdo de lo que la anterior ponente, la doctora Vegaso, habló de las complicaciones.
Entonces, las complicaciones asociadas a la traqueotomía pueden ser inmediatas, mediatas y tardías, leves o que se comprometan la vida del paciente, pudiendo ser reducidas con una correcta técnica de qué? De realización de cuidados adecuados de enfermería en el posoperatorio y un amplio seguimiento para su mantenimiento. Entre las complicaciones inmediatas son las que se producen durante las primeras 24 horas. En ellas se incluye el fracaso del procedimiento, embolismo aéreo, neumotórax, acumulación de aire entre los pulmones y el tórax, que puede dar lugar a un colapso pulmonar, lesión en el cartílago icroides o esófago. Puede haber una aspiración o hemorragia que dé lugar a hematomas que puedan llevar a qué? A comprimir la tráquea. Dentro de las complicaciones mediatas, incluyen la primera semana tras la intervención. Se encuentra entre ellos la hemorragia otra vez, neumotoras o el neumomediastino, enfisema subcutáneo, infecciones como traqueitis, traqueobronquitis, atelectasias, complicaciones que afectan al estómago, que pueden ser la infección o ulceración del mismo, o que afecten a la cánula, que puede haber un desplazamiento o una obstrucción por la presencia de secreciones, entre otras. En las complicaciones tardías, van a aparecer a partir del séptimo día de la realización de la traqueotomía y son la neumonía, la decanulación, disfagia, aparición de granulomas que puede producir estrechamiento de la tráquea. Los de enfermería van a estar orientados a prevenir complicaciones a lo largo del tiempo y a proporcionar, si se precisa, los cuidados óptimos para el paciente mediante un abordaje individualizado y multidisciplinario. Por favor, si podrían poner el pequeño video de aspiración de secreciones, que es un recuerdo, porque la doctora también ya lo puso. Mientras va poniendo el video, vemos que los objetivos para la aspiración de secreciones, ¿qué es? Mantener la vía aérea permeable mediante la eliminación de secreciones a través de una cánula de traqueostomía, previniendo a su vez la aparición de infecciones y atelectasias. Vemos que materia va a tener el aspirador, la sonda de aspiración, guantes estériles, mascarilla y bata si se precisa, ¿no es cierto? El recipiente con suero fisiológico, ambú, siempre tenemos que tener un ambú presente, ampollas de suero fisiológico, gases estériles y la sonda que vamos a utilizar. No hay audio, ¿no? Está realizando en el video, va a preparar primero para sostener o fijar la cánula. Más o menos va a medir 1 metro. Si utilizamos esparadrapo, entonces 1 metro es lo que tenemos que utilizar. Está dando el ejemplo cómo se va a hacer el dobladez.
Mientras va haciendo, recordemos siempre que para el procedimiento tenemos que informar siempre a la clínica si el paciente está consciente. Tenemos que informarle que vamos a aspirarlo. Tenemos que siempre proporcionar la intimidad al paciente. Debemos lavarnos las manos, colocar la mascarilla. Tenemos que conectar el manómetro de aspiración y poner el indicador del aspirador entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Tenemos que verificar eso porque a veces pasa que vamos a aspirar y está malogrado el aspirador. Debemos que auscultar al paciente. Tenemos que abrir el paquete de la sonda estéril, ponernos los guantes estériles, tenemos que conectar el aspirador, tenemos que desconectar al paciente de la fuente de oxígeno si estuviese conectado a la misma. Entonces, están viendo que ella hizo de 1 metro para su fijación de la tráqueo. Le hace una pequeña puntita para poder insertar. Debemos, ya está listando su jeringa, es un tipo de, va a ser con suero fisiológico. Recordemos que siempre antes de aspirar al paciente tenemos que hiperoxigenar. Si podemos hacerlo con ambú o si estuviera conectado a ventilación mecánica, igual tenemos que siempre hiperoxigenar entre cada aspiración. Debemos repetir el proceso las veces necesarias, valorando según la auscultación y después conectamos de nuevo al paciente. Debemos siempre lavar también la sonda con suero fisiológico y después de todo esto desechar los guantes y la sonda y tenemos que poner a nuestro paciente en la posición que estaba. Terminamos lavándonos la mano. Ya me está explicando cómo va a aspirar. Entonces, recordemos siempre que de preferencia hacerlo de 2 personas. Y al final tenemos que registrar la aspiración que hemos aspirado, que hemos encontrado en nuestros registros de enfermería, nuestras notas de enfermería. No sé qué le ha pasado con el audio, pero sí tenía audio. Recordemos que es aconsejable que la técnica de aspiración debe ser realizada por 2 personas, sobre todo en pacientes que no colaboren, ¿no? Uno ventilará al paciente y el otro realizará la aspiración. Ahora, la aspiración de secreciones bronquiales debe realizarse cuando sea necesario y no de manera rutinaria. En pacientes conscientes, como decía yo, antes de empezar, tenemos que invitarle a toser y hacer las respiraciones profundas. Si las secreciones son espesas, conviene proceder a instalar unos 13 cc de suero fisiológico. En algunos lugares utilizan suero fisiológico, en otros lugares utilizan lidocaína. Ahora, si existe un tapón en la cánula, si encontramos un tapón al momento de aspirar, se procederá a cambiarlo. Si no fuese posible, mientras no llegue el médico, se mantendrá el estómago abierto mediante una pinza, un rinoscopio o algo más. Está aspirando porque esa cánula es una cánula que no es no fenestrada, pero si fuera una cánula fenestrada,
Nosotros no podemos quitarle el endocánula. Tenemos que aspirar con el endocánula. Ahora, durante todo el procedimiento de aspiración, tenemos que observar en todo momento la reacción del paciente, si hay su ritmo cardíaco, si hay cianosis, así como el aspecto, color y olor de las secreciones. Las ondas de aspiración estériles hay de varios calibres. Las ondas, recordemos que deben ser blandas, con agujero distal, central y otro lateral. El calibre va a ser de acorde al número de cánula de traqueostomía. Y la sonda, recordemos que no debe ser más gruesa que la mitad del calibre de la cánula. Ahora, antes de comprobar debemos hacer una evaluación respiratoria del paciente, antes y después de la aspiración, donde tenemos que valorar si hay sibilancias, si hay ruidos respiratorios, si hay disminución o ausencia de los mismos, si hay incremento de la profundidad de la respiración, ausencia de cianosis, la normalización de la frecuencia respiratoria cardíaca. Y podemos encontrar algunos resultados inesperados, ¿no? Donde el paciente se va a tomar cianótico y se va a poner más inquieto. Incluso puede desarrollar arritmias y va a disminuir el nivel de conciencia. Incluso puede sufrir un paro cardíaco. Vemos ahí, como les decía yo, la sonda no ocupa más de la mitad. Se le va a colocar su endocánula y va a proceder a la limpieza alrededor de la traqueotomía. Vemos también ahí que está haciendo, va a proceder a la limpieza del estoma. Recordemos que el estoma tiene que mantenerse limpio y seco. ¿Para qué? Para evitar maceraciones, enrojecimientos, irritaciones e infección. Mediante la cura diaria debe revisarse cualquier aparición de estos signos. Recordemos también el momento del amarre de la cinta que tiene que estar uno o dos dedos de nosotros. Tenemos que poner a un costado uno o dos dedos y ahí se procede a ajustar.
Vemos que el procedimiento es limpiar primero el estómago y después la piel alrededor con gasas húmedas con suero. Lo ha secado y después de haberlo secado ha procedido a poner la cinta y ahora está procediendo a poner las gasas como almohadillas. Recordemos que la gasa exterior es alrededor del estómago a modo de cruz para proteger el estómago. No debemos de cortar esas gasas, ya que pueden aparecer en cualquier momento estos hilos y se van a pasar directamente a la tráquea. Y vamos a pasar a la fijación. Por favor, pasemos a la diapositiva número 42. A la 42. Ujú. Hacemos entonces el recuento de que tenemos que hacer la fijación de la sujeción a la cánula. Entonces, este procedimiento se hace con el paciente en posición semifowler. Y si el paciente, o sea, semifowler si el paciente se puede movilizar, o caso contrario, en posición de cúbito supino. Tenemos que visualizar la fijación de la sujeción a la cánula bien. O sea, la cánula tiene que estar bien sujeta y el estómago. El sistema de fijación debe estar previamente preparado. Mientras un cuidador sujeta firmemente la cánula, el otro retira la sujeción anterior, limpia la piel de alrededor del cuello y lo revisa en busca de posibles irritaciones. Debemos colocar la nueva sujeción y asegurarla con nudos a la cánula de la traqueotomía. Debemos vigilar la presión de la cinta al cuello. Solo debe caber 1 o 2 dedos entre el cuello y la fijación de la traqueotomía. Entonces, nuestros resultados, ¿qué es lo que vamos a querer nosotros con los cuidados de enfermería? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Entonces, debemos recordar que los cuidados de enfermería deben realizarse antes, durante y después de la realización de una traqueostomía. Son colocar al paciente en decúbito supino con el cuello en extensión, realizar una desinfección de la zona quirúrgica, suministrar el material y mantener el campo estéril colaborando en el mismo. Debemos aspirar secreciones, medir signos vitales y valoración física general durante la intervención y fijar la cánula, limpiar y colocar gasas. ¿Qué otros resultados tenemos que tener? Debemos evitar desplazamientos bruscos, ya que pueden originar abrasiones en las mucosas. Tenemos que hacer cuidados del estómago. Tenemos que hacer fisioterapia respiratoria, aspiración de secreciones. Debemos mantener humidificado. Debemos vigilar la humidificación. Tenemos que hacer el cambio de las cánulas. Tenemos que hacer un control constante vitales. ¿Qué vamos a ver? Si hay disnea, si hay fiebre, cómo está la presión arterial, si hay hemorragia. Si vemos que si hay necesidad de agua, nutrientes y eliminación. Tenemos que ver la necesidad de bienestar físico y psíquico y seguridad del paciente y la posición del paciente. No nos olvidemos, más bien, recapitulando un poquito en caso de las aspiraciones, no se va a aspirar a demanda, porque yo voy y tengo que aspirar al paciente, voy y tengo que aspirar al paciente. No, voy a aspirar al paciente siempre y cuando lo necesite, ¿ya? Para recordar o hacer un pequeño recuerdo de la aspiración. Ahora, recordemos que la traqueotomía es un procedimiento quirúrgico muy extendido en la unidad de cuidados intensivos, debido a la aportación de multitud de beneficios a los pacientes críticos. No obstante, el conocimiento de las posibles complicaciones que puede surgir durante todas las etapas del proceso es imprescindible para su óptimo funcionamiento. De ahí la importancia de que el personal de enfermería esté formado y cualificado acerca del tema.
conozca las técnicas y los cuidados directos que surgen. ¿Para qué? Para que de este modo se actúe de forma más eficiente y dé una respuesta rápida y de calidad a las necesidades del paciente. Entonces, muchas gracias.